La gente habla mucho acerca del sistema, pero entiende poco acerca del mismo. Robert Peirce. Bienvenidos a esta sesión de la clase de simulación, en donde veremos el concepto del sistema. Mi nombre es Delia Gamboa Olivares, soy catedrático de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Veracruz. Existen muchas formas de definir un sistema. En general, podemos definir un sistema como un conjunto de elementos conectados entre sí de tal manera que generan un comportamiento global. Los sistemas pueden ser estudiados de diferentes puntos de vista, por lo que decimos que un sistema se define como una unión de partes o componentes o elementos conectados en una forma organizada. Van Gish. En esta sesión se analizarán los 4 conceptos de forma detallada. Estos conceptos serán los elementos, las relaciones o conexiones, el comportamiento del sistema y la perspectiva o punto de vista del mismo. De la forma tradicional en la que se representa un sistema es mediante los elementos de entrada, proceso y salida. Dentro de los elementos de entrada está la información, la energía, los recursos. Para los industriales, la materia prima, la mano de obra, el capital. Dentro de sus procesos es donde identificamos cada uno de los componentes o de los elementos que interactúan dentro del sistema, en donde vemos cómo se comportan y cómo se pueden generar otros subsistemas dentro del mismo. Una vez que tenemos identificados estos subsistemas y que trabajan entre ellos, ahora sí se genera una estructura y obtenemos la salida, ya sea de un producto, un servicio, una información, una energía, un recurso. A su vez, debemos de recordar que el ambiente no nada más depende de nuestro sistema o de nuestro subsistema, sino que podemos ser parte de un ambiente superior o de un supersistema para la creación del mismo. Una vez que identificamos los elementos del sistema, ahora sí vamos a ver cuáles serían ellos, cuáles son los elementos. Es muy fácil identificarlos, ya que tienen ciertas características. Por ejemplo, veamos esta imagen. En esta imagen podemos ver dónde está el tren motriz, dónde está el chasis, quién es el motor del proceso y quién es la carga del mismo. Los elementos se encuentran identificados entre ellos y es fácil interpretarlos o identificarlos. Una vez que nosotros ya identificamos los modelos, lo que nos cuesta trabajo, lo más difícil de identificar, son las relaciones o las conexiones. Tenemos que encontrar las conexiones entre dichos elementos. Las conexiones entonces son más difíciles de ver. Esas conexiones que relacionan entre los elementos de un sistema es la forma en que se organizan los subsistemas o los elementos o los componentes del mismo y que generan un patrón de comportamiento. Este patrón de comportamiento es en sí las relaciones de nuestra estructura. Es de donde nos genera una estructura principal. Hay veces que no podemos identificar esa relación que existe, pero sabemos que gracias a ella depende nuestro proceso o nuestro sistema. Una vez que identificamos las relaciones que hay entre ellas, ahora sí debemos de trabajar con el comportamiento. Por otra parte, todos los sistemas generan un comportamiento. Es decir, generalmente algunas salidas a veces son predecibles y algunas salidas en ocasiones no las podemos identificar. Los sistemas, por lo general, producen su propio comportamiento. Cuando decimos esto,
Es importante entonces notar que los problemas de un sistema no están fuera de él, sino todo lo contrario, están y se generan dentro del sistema. Contienen su propia estructura, es decir, la organización identifica sus variables y sus integrantes determinan el comportamiento que el sistema tiene. También podemos decir que las estructuras generan comportamiento. Cada estructura va a determinar qué comportamiento tendrá tu sistema, así como los integrantes de la misma. Podemos mencionar también la perspectiva, o finalmente podríamos decir que la perspectiva es la parte más importante de todo sistema, pues existen diferentes puntos de vista en donde tú identificas a tu proceso. Por ejemplo, visualicen esta imagen. Algunos pueden estar pensando que es una fiesta, otros pueden estar pensando que es un evento religioso, a lo mejor otros ven los elefantes y pueden estar pensando que es maltrato hacia los animales, o algunos pueden estar diciendo que existen desperdicios de recursos naturales, como por ejemplo el agua y los elementos que tiene. Todos estos puntos de vista son aceptables y depende de quién los observa y quién es el responsable del sistema. Para alguien que quiere utilizar este enfoque de sistema, es importante estar conscientes de sus propios puntos de vista. Cada punto de vista tiene su propia estructura y tiene su propio sistema. Es decir, tenemos que identificar quién lo ve y bajo qué condiciones lo está viendo. Si eres un ingeniero, ¿cómo lo puedes interpretar? Si eres un ambientalista, ¿cómo lo puedes interpretar? Si eres un defensor de los animales, ¿cómo lo estás observando? ¿Sí? Si perteneces a Greenpeace o algún proceso de esos, bueno, ¿cuál es tu punto de vista y cómo identificas el proceso y las condiciones del mismo? Por lo que el mundo cambia cuando las personas cambian sus perspectivas. De eso depende la identificación, los elementos y la estructura de tu sistema. En resumen, podríamos decir que un sistema es un conjunto de elementos que están relacionados de alguna manera y que la manera que se relacionan se le llama estructura. Y las estructuras generan un comportamiento. Los sistemas pueden ser vistos desde diferentes tipos de comportamientos. En forma general, identificamos cómo se comporta un sistema, que todos los sistemas tienen diferentes elementos, que esos elementos están interrelacionados entre sí, que te van a ayudar a generar una estructura para tu proceso y que te generarán un comportamiento del mismo. Y que cada punto de vista te puede generar diferentes sistemas o procesos. La bibliografía con la que nos basamos para el desarrollo de este tema, se las presento, la pueden consultar. Soy Delia Gamboa Olivares y les agradezco la atención dada a este tema. Muchas gracias.